Todo niño, niña, adolescente, menor de 10, todo niño, niña o adolescente, todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado. Imagínese. Entonces, pues al ministro hay que recordarle, es que no sé si reír o llorar, el Código Civil, que es una ley, fue promulgado por la ley 84 de 1873, modificado por la ley 57 de 1887. Para mí esto es un trofeo. Este código es un trofeo porque significa la estabilidad jurídica y la seguridad jurídica de nuestro Estado social de derecho, que inclusive la Constitución Política del 91 mantuvo vigente. Claro que ha sido reformado por un sinnúmero de leyes, desde luego, porque la sociedad ha evolucionado, pero lo que no ha cambiado es esto que tiene que ver con lo que regula la patria potestad. Y inmediatamente yo escuché al ministro, entonces abrí mi Código Civil, busqué en la Secretaría del Senado la ley y el Código Civil para ver si era que habían cambiado el Código Civil y yo no me había actualizado. Y entonces revisé que el artículo 288, señores oyentes, el artículo 288 del Código Civil colombiano define la patria potestad. Y dice, abro comillas, la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados para facilitar a los padres, a aquellos, el cumplimiento de los deberes que su calidad le impone. Conjunto de derechos, conjunto de derechos que la ley le reconoce a los padres para poder ejercer para poder ejercer la paternidad, ¿correcto? O la maternidad. ¿Y cuáles son esos derechos? Pues el usufructo, la administración de los bienes y la representación legal o judicial. Entonces el usufructo, para no entrar en tantos detalles, porque no quiero hacer como una clase de derecho acá, pues el usufructo es la posibilidad de disfrutar de los frutos civiles o naturales que produce el menor de edad. Por ejemplo, un menor de edad que sea un deportista y que reciba unas sumas de dinero relacionadas con el ejercicio de su actividad deportiva. Pensemos en un campeón de fútbol, de bicicross, de boxeo, etcétera, o un artista, porque ahora hay muchos niños que son artistas, entonces cantantes, actrices, etcétera, entonces reciben sumas de dinero. Entonces la persona, el progenitor, el papá o la mamá, puede usufructuar, es decir, disfrutar, recibir ese dinero y disfrutar de él, ¿correcto? Y adicional a eso tiene el derecho de administrarle ese dinero por disposición legal. El menor de edad no lo puede administrar solo porque pues no tiene capacidad todavía para discernir todo lo que implican las consecuencias de sus actos. Entonces, el progenitor tiene la posibilidad de no solo administrar esos bienes, ese dinero, sino también utilizarlo, porque es que eso le facilita cumplir con las obligaciones que tiene como padre. Y adicional a eso, tiene el derecho de representarlo legalmente o judicialmente. Entonces, si van a demandar al niño por algún acto que haya cometido, pues es el papá o quien debe responder por eso, quien debe representarlo, y adicional a eso es el que debe formular acciones en beneficio, acciones legales o no o extrajudiciales para beneficiar a su hijo. Es un derecho de petición, lo hace en nombre de su hijo. Cada vez que el niño hace algo, pues el papá o la mamá van y lo representan y hablan en nombre de él, ¿correcto? Esos son los tres derechos: usufructo de los bienes del niño, administración de los bienes del niño o del adolescente y representación legal. Esos tres derechos le corresponden únicamente a los padres, papá y mamá, y lo ejercen y los tienen de forma digamos que en el marco de la ley los ejercen de forma ilimitada, no se los, digamos que no los pueden quitar, no se los pueden enajenar, ni ceder, ni renunciar, ¿correcto? Esos derechos los tienen los padres. Ahora bien, hay unas causales para suspender esa patria potestad, esos derechos, que son el abandono o el maltrato,
¿correcto? ¿Se le puede suspender o terminar la patria potestad a una persona, a un progenitor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo abandona un niño o porque lo maltrata. Pero esa patria potestad no se puede confundir o es diferente a la responsabilidad parental. Y entonces ahí nos acudimos a la ley 1098 de 2006. El artículo 14, abro comillas, nos habla de la responsabilidad parental y dice: la responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y adolescentes durante su proceso de formación. Eso incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. Entonces, entendamos esto en contexto. Esos son los deberes que tiene el papá. Debe cuidarlo, alimentarlo, orientarlo, criarlo, acompañarlo en todas las etapas de su vida. Esa es la obligación, el deber que tiene el papá. Por lo tanto, la ley dice: yo le voy a conceder unos derechos al papá también para que pueda ejercer esos deberes, porque esos deberes implican gastos y responsabilidades. Entonces, si el niño o el adolescente tiene algún tipo de ingreso por el desarrollo de una profesión, un oficio, un arte, un deporte, entonces la patria potestad son esos derechos que, como bien dije, de disfrutar los ingresos del niño, de administrar esos ingresos y adicional a eso de representarlo legalmente para que firme contratos, celebre contratos o hable por el niño. Pero esos derechos no son del Estado, señor ministro, con el debido respeto. Esos derechos de la patria potestad no son del Estado. Tal vez, ministro, porque como a nosotros nos toca interpretarlos a los ministros y al presidente, entonces dicen unas cosas y entonces uno dice: pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Será que no? Eso está mal, eso no es así. Lo que quiso decir el ministro es que en la ley 1098 de 2006 existe una actuación administrativa que se llama restablecimiento de derechos. Leamos el artículo 99 de la ley 1098 de 2006, que habla del restablecimiento de derechos. Y es que, abro comillas, el niño, la niña o adolescente, su representante legal, la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, cualquier persona podrá solicitar ante el defensor de familia o en su defecto el inspector de policía la protección de los derechos de aquel cuando se encuentren vulnerados o amenazados. Cierro comillas. Claro, porque es que el ministro está hablando de una situación de salubridad pública en donde aparentemente estamos frente a una situación de que nuevamente apareció la fiebre amarilla, han aparecido unos nuevos casos y los quieren contener para que no lleguen a las ciudades. Entonces el ministro estaba hablando sobre la seriedad y la importancia y la necesidad de vacunarnos, adultos y niños, contra la fiebre amarilla. Entonces el ministro estaba diciendo: si hay padres o personas que son antivacuna, que tienen una filosofía de antivacuna y que no quieren vacunar a sus niños, entonces el Estado podrá intervenir y obligar a que los vacunen. Entonces, pero ¿cómo los va a intervenir? ¿Cómo va a lograr eso el Estado? Entonces yo, en mi calidad de abogado, digo: pues ministro, en lugar de decir que la patria potestad es del Estado, lo que debió decir es: el Estado iniciará los trámites administrativos o las actuaciones administrativas para restablecer el derecho de esos niños o para investigar si es que hay una vulneración de los derechos de los niños que los papás les impiden o que no les hacen la vacunación, la respectiva vacunación. Entonces el Estado podrá hacer esas actuaciones administrativas para restablecer los derechos. Y fíjese que ese artículo, en el numeral segundo, dice que parte de la actuación administrativa o de la apertura de investigación es la ordenar, en el numeral segundo, las medidas de restablecimiento de derechos provisionales de urgencia que requieran para la protección integral del niño, niña o adolescente. Entonces, en la práctica, ¿qué ocurre? Hay muchos niños que en este momento están en situaciones de vulnerabilidad, como cuáles. Una de ellas, que tiene que ver en el contexto que estamos hablando, es que un niño no se le garantizan sus derechos de acceso a la salud, como cuáles, estar vacunado. Fíjese que los niños, tan pronto nacen, les ponen la vacuna de la tuberculosis y de la hepatitis B.
Y a partir de ese momento comienzan todo un proceso, unas etapas de vacunación. A los 3, a los 6, a los 9, a los 12 meses, a los 2 años, a los 5 años, tienen que tener etapas de vacunación contra la viruela, la parvovirosis, etcétera, contra toda clase de virus que sean conocidos. Y eso es un derecho que tienen los niños y está consagrado en el artículo 42 de la Constitución Política. Por lo tanto, los papás que no vacunen a sus hijos están vulnerando sus derechos, su derecho a la salud, su derecho fundamental de tener salud y una dignidad humana y respetar su dignidad humana. Por lo tanto, el Estado, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, podrá intervenir a través de una actuación administrativa de restablecimiento de derechos consagrada en el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006. Y entonces ese restablecimiento de derechos podrá incluir, ordenar una medida de restablecimiento. ¿Y cuál puede ser? La extracción del niño del núcleo familiar. Lo pueden llevar a un hogar de paso del bienestar familiar. ¿Y eso pasa? Claro que pasa. Fíjese que yo he sido parte de trámites de actuaciones administrativas de restablecimiento de derechos de niños recién nacidos que provienen de una progenitora menor de edad. Entonces una mujer de 16 años dio a luz un bebé sano, pero las enfermeras hacen esta alerta al bienestar familiar y dicen, ojo porque es una menor de edad que también se le pudieron haber vulnerado sus derechos. No sabemos si es una violación, si fue forzado ese embarazo. Entonces, hace esa denuncia para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intervenga y tome las medidas necesarias para restablecer los derechos de esa niña de 16 años y del niño recién nacido. Entonces, hacen una separación de ese niño recién nacido y lo llevan a un hogar de paso. Gústenos o no, consideremos que eso está bien o mal, como cualquier persona puede pensar. Eso es una medida jurídica que está establecida en la Ley 1098 del 2006, artículo 99, y esas medidas de restablecimiento de derechos se hacen precisamente para evitar que los niños y adolescentes sean más vulnerados. Un niño de 5 años no sabe, no tiene conciencia para determinar qué es la religión, qué son los testigos de Jehová, si las vacunas son buenas o malas, no cree en teorías conspirativas, no cree en absolutamente nada. Un niño de esos es completamente, digamos que sano, limpio, libre de todo pensamiento político, ideológico y cultural, y lo único que se le debe hacer es garantizarle sus derechos. Luego una persona, un adulto, un progenitor, que no vacune a sus hijos, pues le puede estar vulnerando sus derechos porque entonces puede adquirir una enfermedad que le puede provocar la muerte o lesiones permanentes irreversibles, como es el polio. Entonces, mi invitación al ministro es, ministro, si no tiene, pues nosotros con mucho gusto le regalamos un código civil. Si necesita una consulta jurídica, pues ya puede usted reproducir al Conradio, este video lo puede reproducir y escucharlo varias veces y decir, así es que funciona, ya entendí. Entonces ya no voy a volver a decir que la patria potestad es del Estado, sino que es de los padres y que el Estado puede iniciar actuaciones administrativas para restablecer el derecho de los niños que eventualmente o presuntamente estén vulnerados por los padres que no quieran vacunarlos. Eso suena mejor, es legal y no haces el ridículo públicamente queriendo decir que Petro se va a apropiar de los niños y que los niños son del Estado colombiano. Yo me acuerdo en época de pandemia, lo manejaron muy bien. El doctor Fernando Ruiz, que era en su momento el ministro de Salud, lo manejó y lo manejaron también tan limpio y lo manejaron con pinzas y en el caso de los niños, porque hubo mucho padre incluso que no se quiso vacunar, pero manejaron el caso de los niños, lo manejaron en un sentido de la campaña, mostraron imágenes en donde los padres llevan los niños a su vacuna y el mismo presidente del entonces, el presidente Duque, que fue muy polémico por eso, por salir todos los días en televisión, pero mire que eso sirvió porque la campaña que ellos hacían convencían a los padres de familia, convencían a los colombianos, convencían de la forma como de hacía toda la tarde del programa los ministros y el presidente, y los niños
salían y los niños eran llevados a los diferentes sitios en donde estaban aplicando las dosis de las vacunas. Y fue bueno porque se vio de todo, se hizo show. Hubo niños que les mostraban la jeringa y se desmayaban. Y entonces eso generaba risa, la gente se reía de verlo así y los convencían, pero no se llegó a hacer una manifestación como esas, tan espeluznante y tan equívoca como lo que está pasando en las últimas horas. ¿Sabe qué es lo que me parece más vergonzoso de todo, apreciado Héctor y Germán y oyentes? Resulta que en el plan de vacunación de los niños, por lo menos yo tengo hijos nacidos después del año 2018. Y entonces resulta que en el plan de vacunación está incluida la vacuna de la fiebre amarilla. Está incluida. Y yo también lo ignoraba, tengo que reconocerlo. Y es que hace poco tuvimos la oportunidad de viajar al Amazonas con mi familia y entonces acudimos a un centro de vacunación que queda en el aeropuerto El Dorado. Esas vacunas son gratuitas, la vacuna de la fiebre amarilla es gratuita. Yo me la coloqué hace 10 años cuando viajé a la India y me la colocaron. Fui y me coloqué la vacuna y fue completamente gratuita. Y hace unos meses, entonces fuimos con mi esposa y llevamos los niños para que les vacunaran. Y entonces la señora nos dijo, muéstreme el carnet de vacunación. Entonces le mostramos el carnet de vacunación. Y dijo, señor, mire, acá dice que su hija fue vacunada contra la fiebre amarilla hace 4 años. Entonces ya tiene la vacuna. Pues no la necesita. Simplemente pues vamos a actualizar el carnet de la y pusieron todo eso. Es la información que nos dieron. Entonces, lo más vergonzoso es que el ministro de Salud desconozca que los niños en el plan de vacunación ya tienen incluida la vacuna contra la fiebre amarilla. Entonces, si un padre, si un progenitor no ha vacunado a sus hijos, no le ha puesto la fiebre amarilla, quiere decir que no tiene el plan de vacunación completo. Y eso es una vulneración de los derechos de salud de los niños. Y por esa razón, podría el bienestar familiar iniciar actuaciones administrativas porque lo faculta el artículo 99 de la ley 1098 de 2006 para iniciar actuaciones administrativas de restablecimiento de derechos, porque no es solamente la fiebre amarilla, es todo el plan de vacunación, el que incluye difteria, tosferina, polio, meningitis, fiebre amarilla, influencia, tétano, paperas, etcétera. Entonces, no es solamente la fiebre amarilla, son todos esos virus que pueden afectar la salud de un niño y que inclusive no solamente le afecta la dignidad humana o atenta contra su dignidad humana, la dignidad del niño, sino que puede generar un riesgo de salud para los demás y adicional a eso un costo ilimitado para la salud o para el sistema de salud por darle un manejo a un niño que le da meningitis. Imagínense, un niño con meningitis puede generar no solamente retraso o parálisis cerebral, sino adicional a eso todo lo que implica el costo del sistema de salud para atender a un niño hospitalariamente y darle un tratamiento. Entonces entendamos esto desde un punto de vista en contexto y entendamos que el ministro pues le falta un poco más de información, no solamente del ramo de él, que debería saber lo que acabo de decir, sino adicional a eso, pues contrate un abogado, pague un abogado, haga una consulta, eso no vale mucho, cómprese un código civil, eche una leyita antes de hablar. Sí, sí, está muy mal asesorado el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, lamentablemente, y como que la mayoría de los ministros mantienen, como decíamos en la escuela, mantienen como azorados cuando se sientan al lado del presidente. Cualquier mirada del presidente es como un regaño, ¿no? Y entonces así los tienen como usted diga esto, usted diga esto, usted diga esto, y usted ahí no se sale porque entonces estará pecando. Yo no sé, la verdad es que cuando alguno de ellos hace una manifestación cualquiera y están equivocando mucho, no solamente él, sino muchos de estos ministros hablan de forma equivocada y yo no sé de dónde sale todo eso. ¿Cómo salen esas manifestaciones si no están utilizando los códigos, doctor? Bueno, Héctor y Germán y todos los amigos de Halcón Radio, ese era el tema que tenía para el día de hoy. Les deseo un feliz fin de semana y que nos escuchemos nuevamente el próximo lunes con más noticias. Si es que vamos, Héctor no se va de vacaciones, Semana Santa. Doctor, ¿en qué hospital trabajó? No, yo no he trabajado en ningún hospital. Vamos a estar acá lunes, martes y miércoles, doctor.
lunes, martes y miércoles vamos a estar. Correcto. Entonces nos escuchamos el próximo lunes. Feliz día para todos.